En los ayeres de Internet, existían varias redes sociales antes del crecimiento de Facebook, y su posterior ascenso como la red social más popular, e infame también, de todas hasta hacía pocos años. Sé que para muchos no les será sonado en el siguiente sitio, pero esta página, VampireFreaks, fungió como red social designada para un público en específico. Sin embargo, aunque con buenas intenciones, en su tiempo hubo otro lado que cosechó su buena dosis de polémica. No eran polémicas tan sonadas pero las tuvo. Hola a todos, en este vídeo dataré de algunos de los crímenes perpetrados a través de VampireFreaks. Los únicos que fueron sonados por supuesto. Y bueno, como hablamos de un sitio darks, un trajecito para la ocasión. Sin más, empecemos. Esta página, como dije, fungió como red social durante los años 2000 a 2019. Yo debería saberlo, en mi tierna adolescencia, tenía una cuenta en esa página durante el año 2010 al 2011, basta decir que no enquejé a Agi porque principalmente, era una red especialmente para anglos, y porque yo era alguien que no figuraba como gótico, aprendí a ser más flexible en cuanto a gustos para aquel entonces. Y no creo que sea la única persona tonta que se hizo una cuenta en una página donde la mayoría de usuarios son gringos solo porque era una red social porque jaja, está bien cool, qué genial que soy. Quisiera primero iniciar con el final. Jet, quien es el creador de la página, ha respondido aparte de esta controversia, diciendo que el sitio web no influye en sus usuarios para cometer delitos y que la escena gótica es una comunidad muy amigable, enriquecedora y no violenta y apoyamos mucho a nuestros usuarios y no aprobamos cualquier actividad ilegal. Muchos de los casos de gente rara y cazadores de groomers, se dieron irónicamente en Kiwi Farms. Digo irónicamente porque pese a su labor de exposición, la cual dejaré en la descripción aunque no evitaré darle unas pinceladas a este tema, esta página ha sido señalada por otros actos trágicos y criminales, y pues actualmente no se quedaban eitras. Ahora se preguntarán, ¿qué es VampireFreaks? Que no me has contado nada. VampireFreaks.com es, o mejor dicho, era, una red social que se encasillaba a albergar lo que fuese afín a la cultura gótica e industrial, también llamada cultura rivetead, de todo el mundo. Actualmente sigue activa pero no como red social, sino como una tienda online. Actualmente tiene sede en Stroudsburg, Pensilvania. Fundada en 1999, VampireFreaks fungía como una suerte de MySpace. Que para la época era la red social más popular, para góticos principalmente, creado por el propietario del sitio, Jet Berelson, en 1999. Comenzó con una pequeña cantidad de foros dedicados a la música gótica e industrial. A lo largo de los años creció hasta convertirse en una gran red social, con miles de miembros. Las características del sitio web incluían grupos de usuarios que se denominaban cultos y permitían a los usuarios crear sus propias comunidades, foros, dentro del sitio web. El sitio web también tenía páginas de eventos, entrevistas musicales, modelos y frecuentes concursos de diseño. Muchas personas han encontrado el amor en el sitio, y esto se ha enfocado durante el día de San Valentín, donde las parejas que se conocieron a través del sitio enviaron historias de cómo conocieron a sus parejas. VampireFreaks tenía una tienda de ropa, que lleva el nombre del sitio, ubicada en la ciudad de Nueva York. La tienda vendía productos similares a los del sitio web actual y también era un lugar de reunión social. La tienda organizó encuentros y saludos para bandas electrónicas e industriales populares, como The Birthday Massacre, Aesthetic Perfection y Faderead. Cerró en 2011 después de más de 3 años de funcionamiento. Ahora con este pequeño resumen, pasemos a lo que nos compete. No voy a meter muchos casos a los bestia, solo los casos que fueron emblemáticos y que tuvieron cierta cobertura mediática. Para más información les dejaré un link del sitio Kiwi Farms, donde se muestran ejemplos principalmente de catfishing y hasta grooming. Como son varios casos, loger en forma de tabs. Parafraseando un poco al famoso YouTube Dross Rotzank, estas son 6 controversias y polémicas ocurridas en VampireFreaks. Sí, sé que el usuario hace más que nada top 7, pero estos son los crímenes más sonados o los que pude encontrar.
También quiero dejar claro que este no es un top cuantitativo en cuanto a peligrosidad, sino en base a la cantidad de información que actualmente poseo. Ahora sí, empecemos. Comenzamos como quería. Aquí quiero destacar casos, los cuales no figurarían como puesto individual, sino que cuyas fuentes de origen fueron perdidas. Tampoco se ha encontrado que se han quedado en citas. Pero obtienes más de lo que te iba a ofrecer, así que salimos ganando todos. El puesto 6, pues, es una colección de casos individuales cortos. En base a lo encontrado se tiene registro de lo siguiente. 2 hombres de Toronto fueron acusados de llevar a cabo la oferta de una mujer que conocieron en el sitio apuñalando a un niño de 12 años 73 veces, matándolo y bebiendo su sangre. En Manitoba, una iglesia fue quemada por 3 usuarios, de nombres Kelsey Ray Taylor, Diana Lynn Matthews and Mark Wishart, ambos 3 fueron condenados a 2 años de prisión. En otro caso, 2 menores de edad fueron abusadas sexualmente en Nueva York, y otras en el estado de Texas, y siendo Texas un estado altamente conservador, no durarían nada en dar la nota de que el sitio lleva, o fomenta el abuso sexual. Lastimosamente no puedo decir mucho del caso de Nueva York porque su fuente está perdida. Pero de Texas, sí se tiene registro. Una persona de nombre Dan Miladinovic, fue condenada por cargos de abuso sexual. Para aquel tiempo Dan tenía 23 años, quien planeaba tener un encuentro con una chica de 16 años. Los investigadores dicen que Miladinovic no tiene antecedentes penales. En Miami, un señor de 30 años, para la época, de nombre Nesson Carrizo, fue sentenciado por usar el sitio para ligar con una chica de 16 años de Palm Beach. Carrizo ya había pasado 3 años en la cárcel por posesión de pornografía, de la que no puedes decir su nombre ni tener por qué te meten en cana, por lo que también fue registrado como ofensor sexual. Usó el alias Sinar en el sitio, y en el tiempo del caso, se pidió que le subieran la condena de 3 a 50 años de cárcel. De nuevo en Toronto, un hombre de 28 años, llamado Derek Campbell fue condenado por posesión de pornografía, de la que no puedes decir su nombre ni tener por qué te meten en cana, y de bestialismo por pactar una relación con una menor de 13 años en susodicho sitio. Así que se le suman los cargos de asalto sexual y creación de dicho contenido inmoral. De nuevo en Nueva York, esta vez en Syracuse, un señor de 27 años llamado Jason Frank usó la red para contactar con quien creía tenía 12 años para, más de lo mismo. En cambio, fue arrestado por la policía estatal el 9 de abril en el vestíbulo del Hotel David. Confesó a principios de agosto haber ido allí con pornografía de la que no puedes decir su nombre ni tener por qué te meten en cana y una cámara para filmar teniendo sexo con la chica, que en realidad era un policía encubierto. Frank ahora enfrenta al menos 15 años en una prisión federal por cargos de coerción o incitación a una mujer, producción de pornografía de la que no puedes decir su nombre ni tener por qué te meten en cana y transporte de pornografía de la que no puedes decir su nombre ni tener por qué te meten en cana. Está programado para ser sentenciado el 7 de noviembre de 2013. Frank sugirió con frecuencia que se reunieran, según documentos judiciales. Eventualmente, acordaron encontrarse en el hotel en David. Trajo consigo una cámara, condones, una memoria USB y varios vídeos y fotos de pornografía de la que no puedes decir su nombre ni tener por qué te meten en cana, según documentos judiciales. Después de su arresto, Frank admitió haber tenido relaciones sexuales con un niño de 11 años cuando tenía 16, según documentos judiciales. De nuevo en Nueva York, por tercera vez, pero esta vez en el condado de Suffolk, Eric Fisher, de 23 años, supuestamente comenzó a intercambiar mensajes lascivos el miércoles por la tarde con alguien que creía que era una niña de 13 años. No perdió tiempo en proponerle matrimonio a la niña e hizo planes para encontrarse con ella después del trabajo en el cementerio del Santo Sepulcro en Coram, acusaron las autoridades. Conoció a la chica a la que acusa de violar en vampirefreaks.com y la policía estaba investigando si pudo haber violado a otra chica. Utilizando el nombre de pantalla Xmon Melodix, Fisher supuestamente se puso en contacto con al menos 2 docenas de niñas, de 12 a 17 años, conversando con ellas en las computadoras de su casa, trabajo y casa de su novia. La policía estaba investigando si tuvo contacto sexual con alguna de las chicas no identificadas. Los detectives dijeron que Fisher se emocionó el miércoles cuando el policía encubierto sugirió que se encontraran en un cementerio. Fisher fue acusado de intento de acto sexual criminal,
poner en peligro a un niño e intentar difundir material indecente a un menor. Fue procesado y retenido en una cárcel de Aislip-Ayer. Dourmar dijo que los policías estaban ansiosos por notificar al público sobre el arresto para que los padres estuvieran más alertas. Este caso sube un poco su exhibición puesto a que este caso llegó a juicio. En diciembre de 2007, en California, una niña de 13 años que se hacía pasar por adulta se reunió con un hombre de 23 años en vampirefreaks.com. Cuando se descubrió que se conocieron en la vida real, fue arrestado y encontrado con fotos de ellos besándose. Sin embargo, el jurado tenía dudas razonables y el hombre fue declarado inocente de 2 de los cargos. Quiero destacar que este es de los pocos casos que llegó a un juicio, tanto así que hay archivos del juzgado de California desclasificados. Convengamos algo. California tiene leyes bastante extrañas, mientras que la edad legal para beber es de 21 años, puedes perfectamente tramitar un rifle, o una escopeta, a tus 18 años. En este caso, vamos a revisar 3 leyes. Las de actos lascivos, la ley de abuso infantil, y la ley de consentimiento. En primer lugar hablaremos sobre los actos lascivos. Según el Código Penal de California, el estado en el que estamos actualmente, según el Código Penal 647 APC describe el delito de conducta lasciva en público como tocar los genitales, las nalgas o los senos femeninos propios o de otra persona para satisfacer los deseos sexuales, cuando sabe o debería haber sabido que hay otras personas presentes que podrían sentirse ofendidas por su comportamiento. Es un delito menor que conlleva hasta 6 meses de cárcel, una multa de $1000 y los acusados condenados no estarán obligados a registrarse como delincuentes sexuales según el Código Penal 290. Sobre el abuso a menores en este caso es más, complicado. De acuerdo con la ley de California, es ilegal que una persona mayor de 18 años tenga relaciones sexuales con una persona menor de 18 años, incluso si el sexo es consensuado. El castigo para alguien acusado de delito grave de abuso sexual de menores en California es de 2 a 3 años en la cárcel del condado y una multa máxima de hasta $10,000. Este caso tiene muchas variables, porque un caso de abuso sexual a un menor entre 14 y 18 años te puede penar de entre 3 a 13 años de cárcel, y bueno, porque ya sufrí un altibajo por planear un vídeo el cual cancelé, puedo decir que en el estado tiene penas más severas si la víctima tiene menos de 14 años según el artículo 287 del Código Penal del estado. Sigue teniendo mejores leyes o tienen más coherencia que las leyes de abuso que hay en Japón. Ahora pasamos a la edad de consentimiento, y perdónenme si los aburro con palabrería legal, es que no quiero que en alguna ocasión me quemen por decir algo a la ligera y sin pruebas contundentes. En California, la edad legal de consentimiento es de 18 años. Los lectores deben tener en cuenta que bajo PC 261.5, no importa si el sexo fue consensuado o si el menor inició la actividad sexual. En otras palabras, este estatuto prohíbe cualquier tipo de actividad sexual con cualquier persona menor de 18 años. La edad de consentimiento, que en ese momento se aplicaba solo cuando la niña era la parte más joven, era de 10 años cuando California introdujo su Código Penal en 1850. En 1889, la edad de consentimiento se elevó a 14. En 1897, la edad de consentimiento se convirtió en 16. La edad de consentimiento en California ha sido 18 desde 1913. Algunas fuentes de los medios informaron que la edad de consentimiento en California en la década de 1970 era 14 o 16, pero en realidad era y ha sido 18, todo esto originado en la era progresiva del país. ¿Y a qué viene toda esta parafernalia? Simple, el caso se limitó con el clásico no sabía que tenía 18 años. En el juicio, Moses testificó que creía que CC tenía 18 años y afirmó que su contacto había sido estrictamente PG. En el primer juicio de Moisés fue puesto en libertad condicional por 3 años por cometer un acto lascivo con un niño menor de 14 años. El tribunal determinó que la evidencia de besarse y besarse con lengua durante un periodo prolongado de tiempo en el asiento trasero de un automóvil estacionado en un estacionamiento oscuro es suficiente para probar la intención de satisfacer los deseos sexuales. Moses admitió que él y CC pasaron un par de horas en el asiento trasero de su automóvil, y se besaron con lengua y se besaron durante una parte de ese tiempo,
por lo que se podía inferir la intención de satisfacer los impulsos sexuales. La policía, que se enteró de la relación por una pista, arrestó a Moses y los fiscales lo acusaron de cometer actos lascivos con un menor. Para salir de la cárcel, pagó una fianza de $100.000. Un final bastante agrio, la verdad, aunque no vamos ni por la mitad, y sí hay que basta de lamentaciones y sigamos. The now 16-year-old girl is currently in closed custody at the Alberta Hospital in Edmonton. Canadá, un país que será mencionado más constantemente. Año 2006. Jasmine Richardson, de 12 años, y Jeremy Werewolf Alanstainka, de 23 años, asesinaron a la familia de Jasmine. En el año 2005, la joven y su pareja, con quien se comunicó en vampirefreaks.com, fueron acusados de los asesinatos. 3 miembros de la familia Richardson fueron asesinados en Medicine Hat, Alberta, Canadá, en abril de 2006. Los asesinatos fueron planeados y cometidos por la hija de 12 años de la familia, Jasmine Richardson, y su novio de 23 años, Jeremy Stainka, que ahora pasa por el nombre Jackson May. ¿Por qué? Ya lo verán más adelante. Richardson y Stainka fueron condenados cada uno por 3 cargos de asesinato en primer grado. Se cree que Richardson, que había cumplido 13 años antes de ser condenado, es la persona más joven en Canadá condenada por múltiples cargos de asesinato en primer grado. A las 1 el 23 de abril de 2006, los cuerpos de Mark Richardson, de 42 años, y su esposa Debra, de 48 años, fueron encontrados en el sótano de su casa, y el cuerpo de su hijo Tyler Jacob, de 8 años, fue descubierto arriba. Ausente de la casa en ese momento estaba la hija de 12 años de la pareja, Jasmine. La página de usuario de Richardson, bajo el nombre de Runaway Devil, decía falsamente que tenía 15 años y terminaba con el texto "Bienvenido a mi trágico final". Solo unas horas antes de cometer los asesinatos, Stainka y algunos amigos vieron la película de 1994 Natural Born Killers, sobre una pareja joven que se embarca en una matanza violenta. Según los amigos de Jasmine, los padres de Richardson la habían castigado por salir con Stainka debido a la disparidad de edades. Sus amigos también habían criticado su relación. Poco después de su arresto, Stainka le pidió que se casara con él y Richardson estuvo de acuerdo. Según amigos de Stainka, les dijo que era un vampiro de 300 años. Supuestamente les dijo a sus amigos que le gustaba el sabor de la sangre y llevaba un pequeño frasco de sangre alrededor de su cuello. También tenía una cuenta de usuario en el sitio web vampirefreaks.com. Jasmine Richardson se declaró inocente. En 2007, un jurado la condenó por 3 cargos de asesinato en primer grado y la sentenció a la pena máxima permitida para un niño de 12 años, 10 años, 4 de los cuales estarían en un hospital psiquiátrico y 4 bajo libertad condicional supervisada. Con eso, Jasmine se convirtió en la persona más joven condenada por triple homicidio en la historia de Canadá. Bajo la Ley de Justicia Penal Juvenil, el nombre de Richardson ya no podía publicarse en Canadá después de que se convirtió en sospechosa. Según la misma ley, 12 es la edad más joven posible a la que una persona puede ser acusada de un delito. Los condenados que tenían menos de 14 años en el momento en que cometieron un delito no pueden ser condenados como adultos y no pueden recibir más de 10 años de condena. Stainka también se declaró inocente, pero había admitido los asesinatos en repetidas ocasiones. El 15 de diciembre de 2008, Stainka fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas, una por cada cargo de asesinato en primer grado. Las sentencias se cumplirán simultáneamente, y Stainka será elegible para libertad condicional después de cumplir 25 años. Casey Lancaster, quien condujo el vehículo de escape de la pareja, llegó a un acuerdo con la fiscalía y recibió un año de arresto domiciliario. El cargo de cómplice de asesinato contra la amiga de la pareja, Casey Lancaster, fue retirado y ella se declaró culpable de un cargo de obstrucción en el Tribunal Provincial de Medicine Hat. Recibió un año de arresto domiciliario como parte del acuerdo con la fiscalía y se le ordenó abstenerse de consumir drogas y alcohol. Y bueno, aquí ya partimos con las cosas que ya son terriblemente malas. El caso ocurrió en 2010. El cuerpo de una chica de nombre Kimberly Proctor fue encontrado en Columbia Británica. La muerte de Kimberly fue horrible.
No solo fue golpeada y asesinada, sino que su asesino, o asesinos, también quemaron su cuerpo antes de dejarlo en el bosque. Kimberly tenía solo 18 años cuando murió y la tristeza de su historia no se puede expresar. Entonces, ¿dónde entra Vampire Freaks? Kimberly era parte del grupo en línea y en su perfil, habló mucho sobre cómo a menudo era víctima de acoso extremo y que en realidad le aterrorizaban las adolescentes porque el acoso podía volverse tan malo. Si bien ciertamente no hay acusaciones contra el sitio web por estar involucrado en el asesinato de ninguna manera, esta no es la primera vez que sucede algo terrible dentro del sitio. Se unió a un sitio web llamado Vampire Freaks, un lugar para personas interesadas en la subcultura gótica, y fue allí donde reveló que vivía con miedo a otras chicas. Tengo un mal historial de acoso, escribió Praaktar. Me han acosado mucho. De hecho, me asustan las adolescentes. Había mencionado. Wellwood y Cameron Maafat admitieron haber planificado previamente la violación y el asesinato de su compañera de clase el 18 de marzo de 2010 y quemar su cuerpo debajo de un puente en el sendero Galloping Goose al día siguiente. Cruz Wellwood, de 16 años, y Cameron Maafat, de 17 años, ataron, agredieron sexualmente, estrangularon, amordazaron y colocaron a Praaktar, de 18 años, en un congelador. Al día siguiente, pusieron su cuerpo en una bolsa de lona y lo llevaron a un área cerca de Galloping Goose para quemarlo. Yeah, the biggest adrenaline rush you ever have, because it's, what the yeah. Moffat is one of the teens who raped and murdered Kimberly Proctor. His comments come more than 8 hours after RCMP first started asking him questions about what happened. Okay, let's take a step back. What is that fire trying to hide? All sorts of stuff. This RCMP interview was taped June 20th, 2010, 2 days after Moffat and partner in crime Cruz Wellwood were arrested. Recibieron sentencias adultas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 10 años por violación y asesinato premeditados. Un informe de la Junta de Libertad Condicional dice que tanto Wellwood como Maafat estaban interesados en salir con Praaktar, pero ella se los negó a ambos. Wellwood contactó a Praaktar la noche antes de que se reportara su desaparición indicando su intención de disculparse. El caso, como si fuera algo surrealista, fue resuelto principalmente por jugadores del famoso juego World of Warcraft, ya que se descubrió que Cruz, junto a Cameron, lo planearon todo desde Agi. Mientras los adolescentes de Langford, Cruz Wellwood y Cameron Maafat, comienzan su cadena perpetua por el espantoso asesinato en primer grado de Kimberly Praaktar, la audiencia judicial de la semana pasada presentó una imagen de dos jóvenes peligrosos y problemáticos. Durante la audiencia de sentencia, el tribunal escuchó que los maestros describieron a Wellwood como potencialmente dotado pero grosero y arrogante con sus compañeros y antifemenino. Maafat, por el contrario, tuvo problemas académicos para pasar solo 5 clases en los 4 años de la escuela secundaria. Los adolescentes de Langford se conocieron cuando el más joven estaba en 5º grado en la primaria Ruth King. Se saltaban clases juntos para fumar marihuana. Ambos adolescentes comenzaron a beber alcohol alrededor de los 10 años y en años más recientes experimentaron con drogas como el éxtasis y el LSD. El padre de Wellwood, Robert Dethvan, dejó a su familia poco después del nacimiento de su hijo. Cuando Wellwood tenía 7 años, Dethvan confesó haber agredido sexualmente y estrangulado hasta la muerte a una niña de las Primeras Naciones de 16 años en Merat BC, un delito por el que todavía cumple cadena perpetua. Wellwood ha tenido un contacto limitado con su padre y dejó de responder a las cartas cuando tenía 12 años. El entonces adolescente Cruz Wellwood, junto con su coacusado Cameron Maafat, fueron declarados culpables del asesinato en primer grado de Kimberly Praaktar, de 18 años, quien era una de sus compañeras de clase. El tribunal escuchó que Wellwood y Maafat atrajeron a Praaktar a la casa de Wellwood, donde la agredieron sexualmente varias veces, la mataron, mutilaron su cuerpo y lo pusieron en un congelador. Más tarde, la pareja puso su cuerpo en una bolsa de lona y abordó un autobús a un sendero local donde prendieron fuego a sus restos. Aquí por lo menos, hubo un poco más de justicia. El asesino de Kim Praaktar se le fue negada la libertad condicional desde el año 2022. Uno de los dos hombres que cumplen cadena perpetua por el brutal asesinato de la adolescente de Langford, Kimberly Praaktar, ha sido negado nuevamente en su intento por una mayor libertad. En una decisión emitida el 13 de febrero,
la División de Apelaciones de la Junta de Libertad Condicional de Canadá confirmó una decisión de 2022 de negar la libertad condicional diurna a Cruz Wellwood. Wellwood apeló la decisión sobre la base de que nunca se le notificó la fecha de su audiencia original y, por lo tanto, no pudo presentar su caso de por qué sintió que se le debería permitir regresar a la comunidad. También dijo que la Junta malinterpretó una evaluación de riesgo psicológico que encontró que tiene un alto riesgo de violencia hacia una pareja íntima, así como un alto riesgo de reincidencia general, violenta y sexual. Bueno, aquí romperé mi propia regla. Hay un motivo por el que este puesto está aquí. Primero porque la víctima no estaba solo en el sitio en el que trata este vídeo, sino que también está en MySpace. Y segundo, es el caso con mayor agravante y el peor caso concerniente a catfishing, grooming y comportamiento predatorio en la historia del sitio. Sé que esto ya se ha vuelto común en sitios como Twitter, o en chatlogs como Discord, o inclusive en sitios mainstream como Facebook. Pero hay que ponernos en época. Era 2007, los casos de este tipo eran completamente algo nuevo, trágico y horrible en la mayoría de ocasiones. Ya hablamos de casos menores que no recibieron tanta cobertura más que la local. Ya hablamos de un caso que fue algo sonado en tribunales. Y hablamos de 2 casos que retumbaron en sus respectivas ciudades pero con más alcance que los puestos 6 y 5. Pero este caso ya marcó un precedente principalmente para todo un país. En este caso vamos a arribar en Australia, un país que de por sí tiene leyes bastante laxas y que pueden ser hasta motivo de enojo colectivo. Empecemos pues. En 2007, en la ciudad de Port Elliot al sur de Australia, una joven llamada Carly Ryan fue víctima de un depredador serial llamado Gary Francis Newman. Fue uno de los mayores casos de catfishing, grooming y comportamiento predatorio en línea que fue televisado. Fue único en ese momento, dado que Ryan fue la primera persona en Australia en ser asesinada por un depredador en línea. Ryan vivía en Stirling, Australia del Sur con su madre, Sonia Ryan. Aproximadamente 18 meses antes de su muerte, mientras usaba MySpace y vampirefreaks.com, se hizo amiga de Brandon Kane, un adolescente ficticio nacido en Texas que vive en Melbourne, que finalmente se convirtió en un romance en línea y por teléfono. Después de conocer a su madre, se le permitió asistir a la fiesta de cumpleaños número 15 de Ryan y pasar la noche allí. Después de un viaje de compras juntos, el comportamiento cada vez más errático y posesivo de Newman en la fiesta, y los avances físicos inapropiados, incluido meterse en la cama de Ryan con ella, razón por la que su madre, Sonia, le dijo que se fuera, quien luego comenzó a monitorear el internet de Ryan. Usó más de cerca. Usando 2 cuentas falsas en el sitio de redes sociales MySpace, bromeó constantemente a Carly durante más de 18 meses. Newman finalmente viajó de Melbourne a Stirling para asistir a la fiesta de cumpleaños número 15 de Carly en enero de 2007, pero la madre de Carly, Sonia Ryan, le dijo que se fuera después de que lo sorprendiera comportándose de manera inapropiada con ella. Enfurecido, Newman regresó a Adelaide el 19 de febrero de 2007, junto con su hijo de 17 años para hacerse pasar por Brandon, y convenció a Carly para que se encontrara con ellos sin decirle a su madre a dónde iba. Durante esta reunión, Newman y su hijo llevaron a Carly a la playa de Horseshoe Bay en Port Elliot, Australia del Sur, y la asesinaron en la noche del 19 de febrero asfixiándola con arena de playa. Finalmente, fue sentenciado a cadena perpetua con un periodo sin libertad condicional de 29 años. El hijo adoptivo de Newman, que era menor de edad en ese momento y fue testigo del asesinato, fue absuelto de todos los cargos y su identidad permanece oculta. El caso, que puso de relieve los fenómenos emergentes del catfishing, el acoso infantil y el comportamiento depredador en línea, fue único en ese momento, dado que Carly fue la primera persona en Australia en ser asesinada por un depredador en línea. A raíz del arresto y juicio de Newman, la opinión pública eventualmente condujo a cambios legales a nivel nacional, apodados Ley de Carly, para ayudar a proteger a los menores en línea. Propuso cambios a 3 leyes federales australianas: Ley del Código Penal de 1995, Ley de Delitos de 1914, y la Ley de Telecomunicaciones, Interceptación y Acceso, de 1979. El proyecto de ley enmendado fue aprobado a nivel federal y promulgado como ley el 23 de junio de 2017. Mención honorífica a uno de los casos menos reportados,
y honestamente entiendo por qué. El tiroteo en Aztec High School de 2017 fue un tiroteo en la escuela y un asesinato-suicidio perpetrado por el exalumno de 21 años William Atchison aproximadamente a las 8 de la mañana del 7 de diciembre de 2017 en Aztec, Nuevo México, Estados Unidos. William Edward Atchison nació el 18 de marzo de 1996. Vivía en Belén, Nuevo México, antes de mudarse a Aztec con su familia. En diciembre del 2017 organizaría un tiroteo en la escuela Aztec que dejaría 2 muertos en su haber para posteriormente acabar con su vida. Durante su tiempo en vida, utilizó varios alias en distintas redes y foros de internet incluidas Vampire Freaks. Solo le doy breves pinceladas por 2 razones. Hablaré de este caso en un futuro, y probablemente le dé unas pinceladas en un vídeo viejo que pienso remasterizar, y porque honestamente el caso fue tan inadvertido y hasta ridículo que ni siquiera valía la pena explayarse tanto. Como diría aquel que ya mencionamos. ¿Qué queda acá? Fácilmente el caso anterior pudo ocupar este puesto, pero aún hoy, a casi 17 años de lo ocurrido, siguió resintiendo en la comunidad. Esto porque también influyó en el que fue uno de los tiroteos con mayor tasa de fatalidades, entre ellas, 20 menores de entre 6 a 7 años, y a pesar de llevarse a una fatalidad consigo, tras de sí dejó a 19 personas heridas, y hasta hubo un tiempo en el que fue referenciado en la cultura con un juego en Flash que para la época, junto a Columbine Massacre RPG. Eran cosas que no se debían hacer sin que todo internet te diera una tunda. El 13 de septiembre del 2006, un joven canadiense de origen indio punjabi llamado Kimber Hill abrió fuego en la Universidad Dawson en Westmount, Quebec, una aglomeración de la ciudad de Montreal en Canadá. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital General de Montreal y a otros hospitales del área. Este fue el 4º tiroteo en institutos de educación en Montreal después de la masacre de la Escuela Politécnica de Montreal en 1989, el tiroteo por parte de Valerie Fabricant en la Universidad Concordia en 1992 y de la muerte por tiroteo en una escuela de inmigrantes en 1997. La policía confirmó la muerte de una joven de 18 años de edad quien había recibido un disparo en el abdomen y que murió en el lugar. Periódicos canadienses identificaron más tarde a la joven como Anastasia Rebecca de Sousa. El servicio de policía de Montreal luego informó que otras 19 personas habían sido heridas. El tirador se suicidó de un disparo en la cabeza luego de ser herido en un brazo por parte de un policía. Kimber Hill era un canadiense de 25 años nacido el 9 de julio de 1981 en Lachine, Quebec, Canadá. Sus padres eran descendientes de Punjabi y se mudaron a Saint Laurent, Quebec desde la India a principios de 1981. Más tarde, la familia se estableció en el área de Fabreville de Laval, Quebec en 1987. Kimber asistió a la escuela primaria Twin Oaks en Laval de 1988 a 1993. Más tarde, Hill asistió a la escuela secundaria Rosemere, donde los maestros lo recordaban como tranquilo y sin pretensiones. A pesar de los primeros informes de los medios, se desempeñó bien académicamente y la mayoría de los estudiantes lo recuerdan como alguien que tenía amigos y, ciertamente, nunca fue intimidado. Kimber se graduó de Rosemere High School en junio de 1998. Se matriculó en Banyai College con sus amigos Steven Kunsicki, Andrew Page y Jason Rust. Sin embargo, se retiró en enero de 1999. Hill recibió un breve entrenamiento militar de la Escuela de Liderazgo y Reclutamiento de las Fuerzas Canadienses en Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec, del 17 de enero al 16 de febrero de 1999. Les había dicho a sus amigos que deseaba convertirse eventualmente en mercenario. No completó su entrenamiento básico por razones desconocidas. Hill era miembro de un club de tiro y visitó las instalaciones de Ville Saint-Pierre el día anterior al tiroteo. A las 12:30 EDT, Hill estacionó su auto en Demeis Anub Boulevard cerca del campus de la universidad y los transeúntes lo vieron sacando armas de su baúl. Hill tomó brevemente como rehén a un transeúnte y lo obligó a llevar una bolsa que contenía una cuarta arma y municiones adicionales. Luego, Hill entró en la escuela y se dirigió a la cafetería, casi directamente frente a la entrada de la escuela. Se colocó en la esquina del edificio, cerca del horno microondas, y dejó su bolso en el suelo. Cargó una pistola, disparó un tiro al suelo y luego disparó a los estudiantes que estaban parados frente a él. Luego levantó su arma y ordenó a los estudiantes restantes que se acostaran en el suelo.
Continuó disparando a los estudiantes hasta que se enfrentó a dos policías que habían estado visitando la escuela en ese momento por un incidente no relacionado. El oficial de policía Denis Coté le disparó en el brazo y luego se suicidó con una herida de bala en la cabeza a las 12:48 EDT. I haven't imagined in my whole life that my son can do such a thing. He can hurt other people plus himself, and he wasn't raised that way. Innocent victim. Absolutely, she didn't do anything. She didn't go to those type of websites to mess her mind. La policía confirmó la muerte de una víctima, una mujer de 18 años que recibió un disparo en el abdomen y murió en el lugar. Los periódicos canadienses identificaron más tarde a la mujer como Anastasia Rebecca de Sousa. El servicio de policía de Montreal informó más tarde que otras 19 personas habían resultado heridas. Una víctima, que supuestamente estaba en Dawson College para visitar a unos amigos, recibió 2 disparos en la cabeza. Se sometió a una cirugía intensiva, los médicos extrajeron una bala y permaneció en coma durante una semana después del tiroteo mientras los médicos determinaban si debían intentar extraer la segunda bala. Después de 2 semanas con un ventilador, salió del coma y el 3 de noviembre de 2006 se estaba recuperando. Durante un registro policial en la casa de Hill, se encontró una nota de disculpa para su familia. Además, la policía incautó accesorios de armas de fuego, incluidas fundas y manuales, incluidos los del arma de fuego que usó durante el ataque. También encontraron una carta que elogiaba las acciones de los tiradores de Columbine, Eric Harris y Dylan Klebold. En un documental llamado Dying for Attention hecho por la CBC, cadena canadiense de noticias, en conjunto con el psicólogo y actual comentarista político, Jordan Peterson, se descubrió que el tirador pasaba mucho tiempo en Vampire Freaks. Se registró en el sitio desde 2005, año en el que ya empezaba a disociarse de la vida, y ocupaba su tiempo en el sitio mientras consumía whisky. Varios de sus posts eran principalmente de su día a día, y chatear con personas dentro de la subcultura gótica. De hecho había tenido relation con una chica que conoció por esa página, aunque constantemente sus posts se volvieron más agresivos, y empezó a subir fotos con sus armas para principalmente buscar atención. Su último estado fue la mañana del día del tiroteo. El perfil del asesino fue encontrado en el sitio web vampirefreaks.com bajo el seudónimo de Fatality 666, con última entrada a las 10:35 el día del tiroteo. El perfil fue subsecuentemente restringido solo para usuarios registrados y luego, eliminado completamente en el año 2007. El caso fue tan grande, que Dave Mustaine, frontman de Megadeth, e Eazy-E como hizo KMFDM y Marilyn Manson cuando ocurrió lo de Columbine, tuvo que salir a hablar y pronunciarse ya que Hill era fan de Megadeth. This song was unfortunately linked to a really sad event that occurred here in Montreal last September, and as you know, there was a shooting at Dawson College, and the man who did this attack claimed to be one of your big fans and who had listened to this song numerous times before even doing this act. How do you feel about this? That wasn't a fan of mine. There's no way. These are fans. But how did you react when you first heard that news? I was pissed. No matter what anybody tries to say about that tragic incident, that Megadeth has got roots here long before that tragedy. It's unfortunate that it happened. These things do happen, but more people die listening to other types of music, especially hip-hop and rap. Yeah, that's so true. Have you ever thought of what you would have said to him? Have you ever thought of what you would have said if he would? If I would have met that guy, I would have said, "I love you. You got to change your life, bud, because you're heading down a very bad path." I can't see how anybody could look at this guy's website and see all of the stuff and what he was saying and the pictures that he was showing on his website, and people didn't see this is a person crying for help. And I personally believe that this was a person that had issues that were way deeper than music can touch. You need professional help for stuff like that. Actualmente, toda su actividad online fue archivada por foros de discusión de este tema por páginas de discusión. El caso es recordado como el tiroteo de Dawson College. Y bueno amigos, esta fue una jornada bastante pesada de relatar por la cantidad de cosas descubiertas. Sé que algunos, en especial los gringos, aunque sé que ninguno que conozca me ve porque no español, recordarán esta página como punto de encuentro y con mucho cariño, pero la tienda está todavía ahí. Otros lo tildarán como un nido de pousas.
Personalmente, a pesar de haber estado menos de un año ahí, todavía recuerdo esa página por la cantinela de curiosidades que encontré, además de que su diseño para la época era más agradable que el diseño antiguo. Diseño que estoy tratando de recrear solo por fastidio, jeje. Pero en serio, si llegaste hasta aquí te lo agradezco bastante. No olvides suscribirte si quieres o deseas más contenido. Yo por mi parte me despido. Adiós y nos vemos en un próximo video.